Bienvenido al módulo 2, Introducción a las criptomonedas. Este es el primer tema de este segundo módulo del Diplomado de Inversión y Trading de la Academia Actitud Millonaria. Mi nombre es Carlos Pompa. Ahora vamos a hablar de específicamente el mercado de criptoactivos y cómo se comercia a través de este mercado, que son los activos cripto como tal o criptomonedas y cómo definirlas, clasificarlas y elegir los activos correctos para lo que es el trading o formación de cartera, el trading de swing o el trading de diario, lo que llamamos day trading. Así que empecemos. El capítulo 1, vamos a dar una introducción y empezamos por la definición de lo que es criptomonedas, pero también de la tecnología que está detrás, que es aún más importante que el propio criptoactivo. Vamos a definir primero lo que es blockchain. Blockchain es una base de datos descentralizada y segura que permite registrar y validar transacciones de manera confiable y permanente. Blockchain, en pocas palabras, es la tecnología que está detrás de las criptomonedas. O sea, las criptomonedas son viables y tienen una existencia real, tangible y ejecutable a través de esta tecnología llamada blockchain. ¿En qué consiste esta tecnología? Son cadenas de datos que están conectada a través de una base descentralizada que registra y además encripta transacciones de manera confiable en un orden cronológico y un orden también de lo que llamamos bloques. Luego vamos a conocer en práctica sencilla qué significa un bloque de blockchain y cómo se unen bloque a bloque de manera muy introductoria para que ustedes entiendan por qué es viable ahora un criptoactivo. En términos de criptomonedas y definición, las criptomonedas son monedas digitales descentralizadas que utilizan criptografía para asegurar y verificar transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Es decir, las criptomonedas son monedas digitales, intangibles. Solamente se transaccionan a través del mundo digital, el mundo del Internet y el mundo de los, en este caso, de datos a través de redes, en este caso, redes blockchain. Ahora, ¿cómo y por qué las criptomonedas necesitan blockchain? Las criptomonedas necesitan blockchain porque desde que se creó el mundo del Internet existe en el mundo, y sencillo, lo explico siempre de esta forma, un mundo de copias. El Internet es un mundo de copias, donde hacemos un documento en Word, un PDF, o tomamos una foto y esa misma foto se copia o hacemos una página web y lo que abre el usuario, lo que abre a quien nosotros enviamos un correo, una imagen, incluso un WhatsApp, es una copia de lo que tú estás viendo en tu pantalla. Es decir, lo que se conoce como Internet es simplemente puros datos, datos y copias de datos originales. En este caso, mi foto es original, pero yo la envío por WhatsApp y lo que envío es una copia y si se reenvía esa foto, se envían más copias y más copias, igual las redes sociales. Así funciona todo el Internet desde que se creó. ¿Qué hace el blockchain? El blockchain genera identidad porque con blockchain podemos ubicar el verdadero, en este caso, metadato o el verdadero archivo original y eso colocarle un código que luego registra la blockchain y por eso, aunque se creen copias de este mismo dato, puede ser una imagen en internet, puede ser cualquier cosa, así se le creen copias, yo tengo registrado en términos de datos cuál es el archivo original. En este caso, si yo creo una moneda, 21 millones de Bitcoin, que son los que existen en materia de Bitcoin como activo específico, si yo creo 21 millones de Bitcoin, aunque creen copias de ese Bitcoin, no van a estar registrados como originales, sino solo los que son parte de la blockchain de Bitcoin, que están debidamente registrados, descentralizados y validados de manera transaccional y confiable y permanente dentro de un bloque de órdenes que ya está encriptado y bajo una continuidad en cadena inmutable, inhackeable en términos de descentralización. Entonces, aunque son temas complejos, quiero dejarlo claro en lo que es blockchain, que es la tecnología que está detrás, que hace posible las criptomonedas. Las criptomonedas son las monedas digitales que cualquiera puede crear, incluso bancos, estados y personas, empresas pueden crear una criptomoneda o un token bajo una red
blockchain de criptomonedas, y luego es donde nace la diferencia entre ambas, donde simplemente una criptomoneda usa la blockchain, pero cualquier otro proyecto tecnológico o desarrollo puede utilizar blockchain sin ser un criptoactivo. Es decir, yo puedo simplemente utilizar blockchain para registrar una foto, pero esa foto no tiene que ser, no es ni tiene que ser obligatoriamente un criptoactivo. Simplemente la tokenicé en una cadena de bloques, en blockchain, y la registré con una identidad para que las copias que se creen no se confundan con la original, que es la que está registrada en una X cadena de bloques, creada por mi propia blockchain o uso la de un tercero, porque existen servicios para esto. Vamos a clasificar en una primera instancia cuáles son las criptomonedas en términos según su blockchain, según su tecnología, porque quiero que ustedes ya empiecen a dividir por sectores en términos, cuando hablemos de términos criptoactivos. Entonces, cuando hablamos de criptomoneda, hablamos de proyectos tecnológicos, privados, públicos o como se quiera llamar, que tengan su propia blockchain, que tengan su propia red de registro a través de la blockchain, cadena de bloques. Entonces, si una criptomoneda tiene su propia blockchain, su propia tecnología blockchain detrás propia de ese proyecto, es considerado criptomoneda. En términos del sector cripto, la conoceremos como, mira, eso es una criptomoneda. ¿Por qué? Porque tiene su propia blockchain. Después, este término se usa para prácticamente generalizar toda la industria o cualquier cosa que se cree es una criptomoneda. No. Después, cuando entramos en esta primera categoría según blockchain, vamos a diferenciar. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de la criptomoneda más reconocida del mundo que tiene su propia blockchain? Bitcoin, pero no es la única. Entonces, en esta categoría, Bitcoin es la primera pionera, más capitalizada, más reconocida en la actualidad y con una mejor proyección al día de hoy, pero no es la única que tiene su propia blockchain. Ahí en esta misma categoría de criptomoneda como etiqueta tenemos varios proyectos. Uno de ellos, XRP, por ejemplo. Ahora, en términos de smart contract, en términos de contrato inteligente o smart contract, encontramos la categoría de proyectos que dentro de su servicio tienen propia blockchain, pero son prestadores en su propia blockchain de servicios de blockchain a otros proyectos que no quieran o que no puedan generar una cadena o una tecnología de cadena de bloques, sobre todo para criptoactivos. Es decir, estas empresas o criptomonedas que se generan o proyectos criptos que se generan en la categoría de smart contract son servidores de otras criptomonedas que no tienen propia blockchain. Es decir, Ethereum. Ethereum como criptomoneda tiene su propia blockchain, por eso es que está en la categoría de criptomonedas. Pero ¿por qué lo coloco en smart contract? Porque la utilidad de Ethereum es prestar servicio transaccional en blockchain para otros proyectos. Es decir, le aporta la blockchain a otros proyectos. Y fue la pionera, la primera en esta categoría, porque Bitcoin nació simplemente en su primer objeto para transaccionar. Una moneda de pago digital, una moneda que fuese descentralizada, que no la imprimen ni la genera ninguna institución de Estado, ningún país y ningún colectivo en específico, ni tampoco ninguna empresa privada, sino simplemente una comunidad de primeros de programadores, después de financieros que apoyaron y utilizaron y usuarios finalmente esta criptomoneda simplemente para hacer pago y transacción. Pero luego nace Ethereum y Ethereum ya adopta el servicio y el propósito de servir como blockchain para otros proyectos. Es ahí donde nace todas las criptomonedas o posibles proyectos derivados dentro de Ethereum, alojados en la blockchain de Ethereum, llamados ahora en tercera categoría tokens y luego años después NFT. Es decir, gracias a Ethereum como primer smart contract es posible que ahora cualquier persona, cualquier empresa, cualquier estado pueda tener una criptomoneda con el simple hecho de alojarla en Ethereum, en la cadena de Ethereum, pagar por ese servicio, evidentemente por costos de comisión de transacción, y esa es la ganancia de Ethereum como empresa, pero a la vez tiene un token que fluctúa de igual manera
porque tiene ciertos tokens limitados y también se mueve como Bitcoin en términos de criptomonedas, pero en términos de empresa y servicios son una smart contract que a la vez permite todo el universo de token y NFT. Pero entonces, ¿qué son los tokens y NFT? En sencillas palabras, son criptomonedas también, pero que no tienen su propia blockchain. Es decir, aquí en esta primera categoría, todas las criptomonedas llamadas criptomonedas son activos que tienen su propia blockchain, es decir, monedas digitales con su propia blockchain. Ejemplo, Bitcoin y el mismo Ethereum. Pero los tokens son también criptoactivos, pueden englobarse, llamarlos muchas de las personas por generalizar criptomonedas, pero en realidad son tokens que no tienen su propia blockchain, usan una blockchain en específico. ¿Cuáles son las blockchains que existen en la actualidad, además de Ethereum como pionera? Bueno, está Solana, Cardano, Binance, o sea, hay muchísimos, muchísimos proyectos que pudiese mencionar que son competidores dentro de la categoría Smart Contract. Igual, varios proyectos que son, en este caso, criptomonedas transaccionales como Bitcoin, en el caso de XRP, que compiten en este mismo sector. Y por último, NFT, que puede ser token de cualquier utilidad o incluso de sin utilidad y especulativos, como el caso de las meme coin y todo lo que significa, y después vamos a hablar de eso. Ahora sí, pasamos a la génesis. Antes de ir de lleno a cualquier punto, vamos a hablar de cómo sucedió todo este mercado, vamos a hablar de historia en términos resumidos. Entonces vamos a hablar del génesis de este mercado y tenemos que para ello hablar de Bitcoin. Una de las frases que establece el análisis de lo que fue el origen de Bitcoin fue la de Nassim Taleb, que dice lo siguiente: el Bitcoin es el comienzo de algo grandioso. Él lo describió así, este autor, y no se equivocó. Verdaderamente Bitcoin ha cambiado el mundo a nivel financiero y en muchos otros aspectos que hoy conocemos con normalidad. Y más allá, ahora nosotros como traders, quienes están viendo este video y quienes están hoy presentes, alumnos de este diplomado, vamos a hacer comercio y transacciones financieras a través de este medio. Es decir, esto incluso a Venezuela en este propio contexto político y geopolítico le ha dado una salida extraordinaria a las sanciones americanas con relación a Venezuela como el segundo país más sancionado del mundo, haciendo referencia a lo que es el caso de Venezuela y otros países de Latinoamérica que también han adoptado de manera muy, pero muy rápida el uso de estos criptoactivos como alternativa financiera internacional de intercambio, de transacción, pero también del Estado y de, obviamente, los usuarios y ciudadanos de cada país latinoamericano. Entonces, ahora sí, voy a hablar de realmente cómo funciona en términos puntuales y muy, pero muy básicos la tecnología de Bitcoin. Todo nace en este triángulo. Es un triángulo clave para Bitcoin y para las demás criptomonedas. Todas se basan en estos tres puntos. A nivel de tecnología. Número uno, los programadores, los que crearon el código principal y los quienes aportan hasta el sol de hoy, porque ninguna de las criptomonedas está completamente lista, no son modelos terminados, son modelos que están en movimiento y en constante actualización, incluso Bitcoin. Pero quien crea el primer código de Bitcoin lo hace de manera anónima. No sabemos si es una persona, un grupo, un estado o cualquier, o los alienígenas, o lo que quieran decir en esta categoría, llamado Satoshi Nakamoto. Así se definió, así se define él, y se nombra en los propios documentos constitutivos de este proyecto. Entonces, él crea el primer código, pero él ya no está interviniendo en ese código porque ya ese código ha evolucionado y tiene toda una comunidad de programadores que aportan día a día en la evolución de este código que al principio creó Satoshi Nakamoto. Después, es decir, todo nace de un programador, de una programación y de un programador. Totalmente ingeniería de sistema. Entonces, luego de este código era necesario lo que llaman la minería, las máquinas que hacen los cálculos de operaciones. Y estas máquinas, por ser un proyecto descentralizado, no podrían estar en manos de una empresa, de un estado o incluso de un individuo. Al principio se minaba con computadores porque
realmente la capacidad de cálculo para la red de Bitcoin en ese momento era muy baja en términos de lo que llaman todo el poder de minado de Bitcoin o terahash. Por eso es que los programadores de Bitcoin solamente armaron una red de minería con computadores normales, computadores como el de casa. Prácticamente cualquier CPU de cualquier casa, hasta con los mínimos requerimientos y una tarjeta de video simple, ya podía hacer minería y cálculos de este primer bloque de programación y primeros usuarios y transacciones que se fueron, en este caso, generando. Necesita esa red, esa programación de un poder de cálculo. Ese poder de cálculo lo dan máquinas, es decir, hardware, física. Entonces, tarjetas de video que primero fueron una computadora y después mutaron a máquinas de minería. Luego tenemos los nodos. ¿Cuáles son los nodos? Son también programas que se descargan con toda la data transaccional de la red. Es decir, desde la transacción número 1 hasta la actualidad. Hoy por hoy tenemos miles y millones de transacciones de Bitcoin que ya se han hecho. En el tiempo que Bitcoin nació, quizás habían 10, 100, 1000 transacciones y esa era la data. E incluso un nodo se podía descargar también en una computadora, así como la de casa, como la tuya, como la mía, sin ningún otro requerimiento. Ahora, para descargar un nodo de Bitcoin, cualquier persona puede ser nodo de Bitcoin. Es decir, puede ser un libro contable, lo que llaman prácticamente quien verdaderamente tiene todas las relaciones con las transacciones que se han hecho en la red y las que se hacen actualmente. Es decir, los nodos son los que llevan el libro contable. Las máquinas de minería son los que hacen los cálculos y el código es la base, quien programó el criptoactivo y toda esta red y todo este proceso. Entonces, con esa básica introducción, pero también que nos lleva a entender de forma muy en términos de ingeniería de sistema y pensamiento ya en términos de programación. Ya entendiendo esto, podemos hablar ya de lo que fue el libro blanco de Bitcoin, que fue su documento constitutivo, por así decirlo. Es decir, las reglas principales con relación a este activo. Aquí me voy a una frase de Peter. En este caso, él dice que en esencia Bitcoin es una moneda inteligente diseñada por ingenieros muy innovadores, elimina la necesidad de bancos, comisiones y reduce la necesidad de intermediarios en las transacciones. Yo tengo el white paper de Bitcoin, se los voy a pasar a ustedes para que lo lean. Es un documento corto, pero que establece, y así como Bitcoin, toda criptomoneda en su white paper establece cuáles son las reglas, los propósitos, condiciones y tecnología. ¿Qué se establece en un white paper? La viabilidad tecnológica, número 1. Es decir, cómo funciona la tecnología. La viabilidad legal, es decir, cuál es la viabilidad jurídica de ese criptoactivo. La viabilidad económica, es decir, en términos económicos y transaccional, cuáles son las cantidades del activo, cómo van a ser las reglas de ese activo en términos de... Y con esas tres primeras primicias, además puedes agregar cualquier otra en cualquier otro campo científico, pero tiene que tener una viabilidad jurídica, tiene que tener una viabilidad tecnológica y tiene que tener una viabilidad económica para ser un criptoactivo. Viable económicamente, viable jurídicamente y viable a nivel tecnológico. Si tienes estas tres fundamentales bases, un white paper, entonces estamos ante un proyecto verdaderamente con fundamento, por así decirlo, como Bitcoin. Y dejo de tarea que lo lean para nosotros después hablarlo el día sábado en nuestras clases presenciales del diplomado. Número 2. Entonces, vamos a antepasar el número 2. Bitcoin. ¿Cuál es la viabilidad tecnológica de Bitcoin? La que les acabo de mencionar. Esta. Tiene un código, tiene unas reglas y tiene un poder computacional y de minado y de cálculo, que son la minería, y con sus reglas, y tiene unos nodos que validan las transacciones y son libros contables, archivos contables de todas las transacciones que ocurren. Es decir, si yo soy un nodo, si hay dos nodos, yo tengo la información y la tiene María, ejemplo. Si llega un tercero y quiere modificar
para, no sé, para crear un Bitcoin de más, para decir que hizo una transacción cuando no la hizo y pueda hackear y modificar mi nodo, un nodo en específico, en este caso, suponiendo que hay dos, el mío, el nodo de María, que también es nodo de Bitcoin, tiene la información correcta y concreta. Entonces eso va a permitir que aunque se modifique o manipule un nodo, todos los demás nodos van a estar en contra de ese nodo y por eso inmediatamente y de manera automática se invalida el nodo que esté incorrecto. Entonces no hay forma ahora, al sol de hoy, que es lo que descentraliza a nivel tecnológico, que hayan muchos nodos para que muchos tengan la información y no se pueda de ninguna manera modificar o manipular o hackear o incluso destruir el código principal y los criptoactivos que funcionan y las transacciones que se hacen a través de él. Esa es la viabilidad tecnológica. ¿Cuál es la viabilidad jurídica? Bueno, evidentemente en un marco muy general que no vaya contra ninguna, en este caso, norma, en este caso que principio del derecho, no dañar a nadie, dar a cada quien lo suyo y vivir honestamente. En esos tres principios, por lo menos empieza cualquier white paper, aunque en el caso de Bitcoin violaba y todavía sigue violando algunas normativas que no han regulado el uso de criptoactivos, pero realmente son leyes especiales, incluso vamos a decir orden jurídico de manera orgánica, pero no en este caso van contra los derechos fundamentales, contra incluso los derechos humanos o con los principios generales del derecho. Ningún white paper que vaya o producto cripto tecnológico que vaya contra estos principios que ya les he mencionado, inmediatamente es categoría fraude, categoría estafa o categoría contra la ley. Así que si ya por lo menos pasa estos tres primeros filtros, pues vamos al proceso después regulatorio, que es donde si es posible, si la permiten en mi país o no la permiten. Entonces son cuestiones ya más puntuales en términos de leyes especiales o códigos orgánicos de cada país. Entonces, en este caso, después de la viabilidad tecnológica y en este caso legal, la viabilidad económica. Entonces van a existir 21 millones de Bitcoin, no se pueden crear más, se les va, estos Bitcoin van a estar, o este supply o todo lo que es esta cantidad de Bitcoin creados en el código se van a dar a los mineros y los mineros son los que lo van a poner en circulación. Todas estas reglas que creó Satoshi Nakamoto en un primer principio en este white paper establecían esas tres viabilidades. El historial. En el 2008 nace la primera criptomoneda que es Bitcoin. En el 2008, en un contexto de crisis, nace crisis mundial a través de lo que fue la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos que desencadenó una crisis mundial, también una caída de los mercados y bueno, una depresión en Norteamérica y en todo lo que evidentemente repercute en materia internacional. Entonces, Bitcoin ahí hace su nacimiento y es donde sale con el objeto de ser más rápida en términos transaccionales, más económica en términos de costo de comisiones, descentralizada, no depende de un ente regulador ni un ente intermediario. Eliminaba la intermediación financiera, por así decirlo, entre un banco que hiciera como intermediario de una transacción financiera y conectaba persona a persona, P2P, o negocio a negocio, B2B, sin la necesidad de un intermediario. Entonces, esos fueron las verdaderas utilidades que cambiaron y que hicieron que Bitcoin fuese una verdadera solución financiera en el mundo después de esa crisis y oscuridad que se vivió en el 2008. Bitcoin se vendió como una luz dentro de esa oscuridad en términos financieros y así hasta los momentos sigue siendo viable y por encima en términos de soluciones financieras, en términos de soluciones también en los aspectos tecnológicos, muy, pero muy por encima que el anterior orden económico a nivel bancario y a nivel internacional, en términos transaccionales. 2009, primer bloque que generó Bitcoin 50 BTC al entrar al funcionamiento del P2P de Bitcoin. O sea, ya se generó los primeros 50 BTC en el 2009.
primera transacción de BTC por fiat USD se hace en el 2009. O sea, cuando se cambió un BTC por primera vez con dólar fue en el 2009. Luego, la creación de la primera wallet de Bitcoin, Bitcoin Wallet, también fue en el 2009. Ahí, a partir de ese momento, se podía custodiar en una aplicación, en este caso Bitcoin Wallet, los Bitcoin o esta moneda digital. La creación del primer pool de minería de BTC, Slow Pool, que es un pool de minería. Bueno, es un grupo de mineros, como ya le mencioné, uno de los puntos del triángulo de tecnología de Bitcoin. Como no es uno solo, sino son varios se unían para hacer cálculos sobre un solo bloque de Bitcoin. Es decir, era la unión de cálculo en un pool de minería o de mineros. Día de Pizza Bitcoin, es decir, ahí se hizo en el 2010 se hizo el primer registrado, la primera transacción por un producto o servicio, en este caso por un producto, una pizza, y es un día famoso por esa realidad, pero también lo conocemos como un chiste o como un punto de burla, incluso porque se dieron muchos bitcoins por una pizza en esa oportunidad. A la persona que pagó esa pizza hoy vale como $1.000.000 aproximadamente. Entonces, eso fue en el 2010, además de la creación del primer exchange de Bitcoin, MTGOS. Ahí nace el primer exchange japonés, primera vulnerabilidad de seguridad de blockchain de Bitcoin. Satoshi Nakamoto sale de la escena y borra su perfil de Bitcoin en Bitcoin.org, que es donde se manejaba toda esta comunidad y se sigue manejando. Entonces, en apenas 2 años ya sale de escena Satoshi Nakamoto, todo queda en manos de la comunidad Bitcoin.org, todos los programadores que aportan al código, todos los mineros que aportan a los cálculos y todos los nodos que aportan a la verificación transaccional. Todo corría solo de manera orgánica a través de una comunidad de personas conocidas y desconocidas a la vez, y quizás ni siquiera un primer ente ni una primera empresa importante, porque hasta ahora era simplemente un proyecto poco capitalizado y con poca esperanza. Nadie ni entendía ni sabía que era criptomoneda en esas épocas. 2011, Bitcoin supera $1 por cada BTC. En el 2011, apenas 3 años después que Bitcoin vale $1. Nacimiento de la segunda criptomoneda, Namecoin. Es decir, en el 2011 que nace la segunda moneda, además de Bitcoin. 3 años después se llamaba Namecoin. Vulnerabilidad de seguridad exchange Bitcoin MGOS, es decir, aquí hace el primer hackeo en el 2011 del primer exchange que nació en el 2010 y robaron 600 cuentas. Nacimiento de la tercera criptomoneda Litecoin en el mismo año 2011. Ya habían 3 criptomonedas. En el 2012, el primer halving de Bitcoin, 10.500.000 BTC. Ya en el primer halving. ¿Qué es un halving? Es la reducción, según eso lo van a ver en el white paper, es la reducción de supply o de oferta de Bitcoin en el mercado a través de los mineros, que son los que reciben a través de la minería los Bitcoin, y ellos lo ponen en circulación si es que quieren venderlo, y eso es lo que permite que las demás personas compren y tengan Bitcoin. Quienes no son mineros simplemente compran de los mineros, o los que ya ven, los Bitcoin que ya están en circulación, que van de mano en mano. Ahora, además del primer halving en 2012, la creación de fundación de Bitcoin en Washington, D.C., nacimiento de la cuarta criptomoneda Ripple. XRP nace en el 2002. No es una criptomoneda recién nacida, es una criptomoneda muy, pero muy activa. De hecho, es la cuarta criptomoneda creada. Creación de Google Wallet. Ya Google, como empresa de tecnología, entra en escena, la primera empresa conocida y registrada que genera un emprendimiento ya directamente enfocado al tema de los criptoactivos. Entonces, Google, Microsoft entra en escena. Primera actualización de protocolo de software de la blockchain de Bitcoin. En el 2013, primera conferencia de Bitcoin en Estados Unidos. Ya primera vez que se hace una conferencia de criptomonedas en 2013. Red de Zombie Pony con millones de ordenadores infectados roban $220.000 en BTC. Otro punto de hacking en términos de ciberseguridad que también registré en este historial. Primera prohibición de China para transacciones en Bitcoin. Ya aquí se nace y fue China la primera o el primer país que en términos regulatorios hace la primera prohibición en términos de transacciones de criptomonedas. China, pero paralelo a eso se hacía el primer país con más minería, incluso con más holding de esta misma criptomoneda. O sea, la prohibición solamente fue
política hacia los particulares, en este caso ciudadanos de China, pero no para el Estado. El Estado incluso y ni siquiera para lo que fue lo que se convirtió a partir de esta prohibición en un mercado negro. Bitcoin supera $100 en el 2013, ya pasa de $1 a $100. Y para el mismo año llega a los $1,000. Este mismo 2013 fue súper explosivo, ahí donde se hicieron millonarios los pocos que yo llamo locos creyeron en este proyecto tecnológico. Ya para el 2013 ya se hicieron los primeros millonarios en términos de inversión. De los primeros, no sé, algunos que fueron mineros, otros que fueron inversionistas tempranos, pero en un área totalmente ni siquiera se puede llamar inversionistas, es una apuesta a ciega. Nacimiento de la criptomoneda Tether en el 2014, USDT, lo que hoy conocemos como criptodólar y muy famoso, que ya muchos conocen y es por el cual nosotros fondeamos nuestras cuentas de trading, nace en el 2014, tampoco es recién nacido, tiene 11 años, cumple este año. Nacimiento de la criptomoneda Dash, otra de las tantas o pocas nacidas para el 2014, se declara en quiebra MT Gold, que era otro exchange, tras el hacking y robo. Muchos de los exchanges, como se dieron cuenta, y una de las debilidades de la criptomoneda era el hackeo, pero no el hackeo del Bitcoin, porque es inhackeable en términos, no inhackeable, simplemente es muy difícil en términos de hacking, ya casi que imposible hackear la red de Bitcoin. Entonces se hackeaban eran los exchanges, los emprendimientos que nacían como wallet o exchange, que era lo que sí es vulnerable. Nacimiento de la criptomoneda Monero XMR, Microsoft acepta BTC, ya entra una segunda empresa tan poderosa como Google en el 2014. Y en el 2015, nacimiento de la criptomoneda Ethereum. Ethereum nace después de incluso Tether y después de Bitcoin. Entonces, Ethereum nace en el 2015. En este caso, hay otro proyecto, Binance, que es la primera regulación dirigida a los negocios de la moneda digital en el estado de New York. Es decir, la primera regulación americana con relación a las criptos fue en el 2015. Y fue en el estado de Nueva York, ni siquiera fue a nivel nacional en Norteamérica. Ahora bien, 2016, la capitalización de Bitcoin supera los $14 millones, segundo halving de Bitcoin. Ya hay en circulación para el 2016 2.600.000 BTC y 12.5 BTC por bloque. Se crea la wallet MetaMask, una de las wallets muy conocidas al sol de hoy, wallet caliente, wallet para Web3, MetaMask se crea en el 2016. 2017 Bitcoin supera los $10,000. Ya en el 2017 era el segundo, ya había ocurrido el segundo halving en el mismo 2016. Entonces, en el 2017, después del halving, llegaba a puntos máximos en términos del ciclo de mercado. Recuerden la clase de Charlie Henry Don que les dio César Martínez. Entonces, en el 2017, Bitcoin llega a 10,000, pasa de 100 y $1,000 en el anterior halving a 10,000, es decir, hace un por 10 nuevamente. Es ahí donde causa ruido, incluso donde yo entro en el mundo cripto, fue en el 2016 y 2017. Es ahí donde yo conozco, pero no participo al 100% como trader, obviamente, porque ni siquiera, ni más remota idea esperar que esto se formara como un mercado completo como lo es hoy en día, y tampoco habían plataformas de trading como la conocemos ahora para el tema de cripto, tío, mucho menos empresas ni derivados CFD de criptomonedas que apenas están dando luz. Ahora, segunda prohibición de China, China más de lo mismo, vuelve a sancionar, pero a la vez por la puerta de atrás estaban comprando y también minando. Bitcoin llega a $20,000 ese mismo 2017, una locura. Creación de la criptomoneda Bitcoin Cash en ese mismo 2017 y lanzamiento de la ICO proyecto Exchange Binance. Aquí nace Binance en el 2017. Binance, aunque hoy por hoy capitaliza todos esos millones de dólares que capitaliza y con más de 10 millones de usuarios en su plataforma, tiene apenas 8 años. Es un niño, una empresa niña, pero a nivel de crecimiento es un monstruo, es simplemente un unicornio, lo que llaman en términos de fintech o solución o intermediación cripto. 2018, Bitcoin cae a 3,000, luego de toda una subida, viene la caída, el bear market, después el bull market, todo lo que hablamos ya en materia de ciclo de mercado. Y
En 2018 hay un ataque a CoinChet, la mayor casa de cambio de monedas virtuales en Japón, por medio de crypto hacking. Un grupo eh, en este caso, cripto criminales o en este caso, hacking. Y 2019 Facebook anuncia su criptomoneda llamada Libra, el primer fracaso de Facebook en términos cripto. Digo el primer fracaso porque intentaron nuevamente con Meta y no considero que hayan tenido éxito con ese segundo lanzamiento y tratando de adaptarse al nuevo mundo en términos cripto. Y se cumplen 10 años del lanzamiento de la red de Bitcoin en 2019, ya tenía 10 años en circulación. Rápidamente, para terminar esta primera introducción, muy documental, muy referencial, histórica, y registrando la cronología hasta ahora para que se entienda dónde estamos parados como inversionista, trader y cripto. En este caso, trader, para los que quieran o les guste o les llame la atención las criptomonedas como activos y nuevo mercado emergente. Entonces, 2020, tercer halving de Bitcoin, otra vez halving, reducción de los mineros, ya había en circulación aproximadamente 1.300.000 más BTC en circulación. Ya aquí había más de 15 millones de Bitcoin en circulación. Para el 2020, Binance adquiere CoinMarketCap, una empresa de estadística y análisis fundamental y técnico de criptoactivos. 2021 vuelve China de nuevo, siempre con lo mismo, prohíbe otra vez transacciones y minadas de criptomonedas, llega a su máximo histórico después de eso a $70.000, ya se han creado más de 13 millones de criptomonedas según CoinMarketCap. Ya para el 2021 fue el boom cripto y el boom altcoin, ya no era solo Bitcoin, ya en el 2021 habían 10.000 criptomonedas y fue lo que muchos, quizás de los participantes y los que están viendo este video, ya vivieron incluso esa fase donde todo el mundo, incluso los venezolanos, fueron muy también cripto entusiastas en este sentido. Entonces, 2021 fue todo ese auge de las criptomonedas, donde todo el mundo conoció las cripto, donde todo el mundo conoció el mundo de Binance, de P2P. Ya acá se dio un punto máximo de 70.000 y luego el precio cayó. Ya en 2022, 2026 teníamos en este caso lo que hoy conocemos como un mercado de puntos bajos que llegó a 15.000 y ahora que estamos en más de $100.000 por Bitcoin a 2025 y esperamos llegar un poquito más como ya lo hemos hecho en los análisis de Bitcoin para volver a caer a puntos de 50.000. Ya tenemos, bueno, muchas cantidades de exchange, ya hay más de 3 millones de criptomonedas creadas para el sol de hoy. Bueno, ya qué más puedo decirle, este es el punto ahora, ya Venezuela creó superintendencias cripto, otros países la adoptaron como, en este caso como moneda nacional, en el caso de Salvador. Y bueno, todo esto para llegar aquí, para llegar al punto donde le estoy presentando a ustedes el mundo cripto y una visión de futuro como trader e inversionista en este mercado financiero que está empezando. Vamos ahora con esta frase: a medida que aumenta el valor, las cabezas comienzan a girar y los escépticos comienzan a suavizarse. Dice Adam en esta frase, las criptomonedas a partir de que aumentaron el valor fueron que todo el mundo las vio, las reconoció y los escépticos que no creían y que todavía no creen se comenzarán a suavizar o se comenzaron a suavizar. Yo creo que ya es quien no entienda y quien no sepa de criptomonedas está en una total desventaja y en una total posición de desconocimiento grave en términos financieros, incluso finanzas personales, mucho más corporativas, mucho más en este caso.